Correcto, correcto. Buenas noches. Ya vamos a intentar apurarnos un poquito por cuestión de hora. Creo que después de mí hay otra presentación. Eh, Agradeciendo al organizador del curso para hablar con ustedes en este curso de ecografía de un tema muy importante, ¿no? Que es la evaluación de tumores ováricos que hasta ahora sigue, digamos, haber mucha controversia, muchas variedades en la cual uno expresa y en la que los expertos mencionan, pues, que debemos estandarizarlo, ¿no? Esa es la idea básicamente en la evaluación de tumores ováricos por ecografía. ¿Está avanzando? Sí, ¿no? Ok. Como decíamos, pues, los tumores ováricos es muy frecuente y sobre todo más que frecuente, tiene una alta mortalidad cuando se detecta muy tardíamente, es decir, cuando estamos evaluando estas masas en los anexos y pues no determinamos con precisión la característica entre malignidad y benignidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto, el ultrasonido sigue siendo en la actualidad la el instrumento más importante y de menor costo para la evaluación. Y como vuelvo a repetir, existe en la actualidad mucha variedad en la clasificación y en la descripción de dichos tumoraciones. Un plan de trabajo que uno debe tener en estas llamadas masa ovárica, que al final esperemos intentar, pues, para seguir las recomendaciones de los expertos, no llamar masa ni tumor, sino lesión ovárica, debemos primero basarnos en los parámetros clínicos, ¿no es cierto? Si la paciente tiene pues una distensión, hay problema de sangrado, ¿no es cierto? Al examen podemos encontrar una tumoración, ¿ok? Y más aún, si esto de ahí lo agregamos a los factores de riesgo de que el paciente tiene antecedentes familiares con cáncer, ¿ok? Debemos nosotros pues tener mayor cuidado en la evaluación de dichos casos. Como pueden ver acá en la diapositiva, existe una infinidad de maneras de utilizar la ecografía para evaluar estas masas ováricas. Puede ser esto en su modalidad de 2D, en 3D, en Doppler color, en Doppler pulsado, en tomografía o en resonancia. También dentro de un plan de trabajo de las masas ováricas o de las lesiones ováricas, podemos utilizar una infinidad de marcadores tumorales, ¿no? Lo más conocidos y que más conocemos es el CA-125, pero también podemos utilizar, pues, la proteína humana epididimal, el famoso H4. Otro tipo de marcadores también útiles en la evaluación, en el estudio de las lesiones ováricas, son el CA 19-9, inclusive la desoxigenaza láctica, antígeno carcino embrionario, el alfa-fetoproteína, las unidades beta, inclusive la beta, la hormona gorgonzola coriónica, hasta inclusive la ADN libre. Todo esto podemos nosotros utilizar, pero está bien sabido que solamente usar un solo parámetro, sea factores de riesgo, o cuadro clínico, estudio por imágenes o marcadores tumorales, a veces es insuficiente y debemos combinar estos tipos de marcado, de plan de trabajo, pero la ecografía, como vamos a ver más adelante, podemos utilizarlo independientemente. En cuanto a la ecografía, ya centrándonos un poquito, hasta ahora hemos hablado un poco de la parte genérica, en la ecografía, pues, existe una infinidad de estudios y existe infinidad de criterios ecográficos justamente para discernir, ¿no? Ahí está el problema de la evaluación ecográfica, en las masas ováricas, de discernir si es benigna o tiene criterio de malignidad. Y han utilizado una serie de indicadores que usted puede encontrar en la literatura. Acá hacemos un pequeño recuento de muchas de ellas. Una de ellas en la que se refiere al tamaño de la tumoración. ¿Ok? Hay, digamos, grupos que dicen una tumoración más de 5, ya tenemos que pensar en algo grado de criterio de malignidad, otros lo aumentan a 8 y últimamente, pues, consideramos el punto de corte de 10 centímetros como con mayor o menor riesgo de malignidad. De igual manera, la presencia no de tabiques, que ya no se llama tabique, se llama lóculo, ¿no es cierto? Es decir, es una lesión unilocular o es una lesión multilocular.
existen algunos inclusive criterios que ven la cantidad de lóculos, ¿no es cierto? Si hay más de 10 lóculos, tiene más riesgo de malignidad, pero eso, como le vuelvo a indicar y decir, que hay una serie después de grupos que utilizan estos tipos de parámetros de manera independiente por cada grupo de investigación. El contorno también es importante determinar, ¿no es cierto? Si esta es una tumoración sólida, lo más importante es ver el contorno externo, y si no es una tumoración quística, tenemos que ver el contorno interno, la pared interna. Hablamos también de excrescencias, es decir, esta pared interna es lisa o esta pared interna es irregular, que si llega a una determinada grosor, es decir, altura, estas excrescencias, se suelen llamar formaciones papilares, ¿no es cierto? Entonces, y para eso también hay varias medidas, pero como vamos a ver más adelante, ya el consenso es hasta mayor de 3 milímetros, ¿correcto? Y también, no solamente la presencia de formaciones papilares en el tamaño, sino en la cantidad. Es diferente tener una papila o tener más de 4 papilas, ¿no? Que básicamente es el punto de corte, puede ser 1, 2, 3, 4 y más de 4, ¿correcto? También es bueno visualizar el grosor del tabique o la regularidad del tabique, ¿de acuerdo? En cuanto a la estructura interna, se refiere pues a la cohesividad que tiene, ¿no es cierto? Es o anecoica, ecogénica fina, ¿no? O en vidrio esmerilado, o francamente ecogénica. Entonces, verla a la ecoestructura interna como criterio de linealidad y ascitis, nódulos pélvicos, etcétera, etcétera. Entonces, sí existe una infinidad de criterios y cuando uno hace la ecografía, pues al final dice cuál utilizamos, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, también podemos visualizar la presencia de los modelos de estudio ecográfico, ¿de acuerdo? Estos son una lista, digamos, pequeña de lo que uno puede encontrar en la literatura. Existen los descriptores simples, ¿no es cierto? Es decir, viendo pues características de las imágenes ecográficas, uno podría determinar a través de estos descriptores simples, decir que esto es una lesión benigna o es una lesión anaplásica o de alto grado de malignidad. También existen algunos modelos o enfoques de análisis, lo llamada RMI, es el índice de riesgo de malignidad, y existe una infinidad inclusive, ¿no es cierto? El índice de malignidad 1, el índice de malignidad 2, inclusive hay un índice un RM del Hospital 2 de Mayo, o dentro de todo este grupo de índice de malignidad, el famoso ROMA, ¿no? En la cual evalúa dos marcadores tumorales, el CA 125 y el H4, ¿ok? Y a partir de ahí comenzamos a ver la regla simple de IOTA, ¿de acuerdo? Entonces, inclusive este tipo de evaluaciones que son validadas tanto interna como externamente, han sido estudios multicéntricos, ¿correcto? Han permitido, pues, un poco estandarizar y simplificar estas evaluaciones en tumoraciones simples y tumoraciones con alto riesgo de malignidad a través de las reglas simples de IOTA. IOTA, pues, es un grupo europeo que comenzó a estudiar con el doctor Timmermans muy en la cabeza una serie de tipos de evaluaciones, ¿no es cierto? La más simple, como le digo, es la regla simple, pero también la regresión logística, tanto uno que evalúa 12 criterios, 12 parámetros geográficos, o regresión logística 2, que evalúa 6 parámetros, llamada LR1, LR2 y OTA. Posteriormente aparecieron ya un riesgo de estimación de regla simple, es decir, es un cálculo matemático, inclusive hay aplicativos en los celulares que podemos permitir la evaluación de estas evaluaciones de riesgo estimado de regla simple de IOTA. Posteriormente apareció el ACNE IOTA, ¿no? Que son también evaluaciones ya validadas, en la cual pueden utilizar con el CA 125 o sin el CA 125 para que te dé riesgo de malignidad. Inclusive este aplicativo, este modelo de AgnoIOTA permite determinar, pues, si es malignidad en borderline o ya es cáncer grado tipo 1 o 2, inclusive hasta cáncer tipo metastásico, ¿de acuerdo? Tenemos también otro modelo que es el G-RANS, ¿correcto? Que fue realizado por un médico chileno que evalúa progrados, ¿de acuerdo? Muy parecido. Primero apareció el G-RANS, muy parecido a lo que utilizamos el B-RANS en las evaluaciones de mama, ¿no es cierto? Y para último, pues aparece el O-RANS, ¿no es cierto? Que es lo que los expertos recomiendan
que nosotros en la actualidad debemos aprender utilizar la descripción en cuanto a clasificación y riesgos de malignidad y de manejo, el ORANS, ¿no es cierto? Que es lo que básicamente en esta charla nos vamos a basar luego de hablar un poco de la nomenclatura o de los términos, o los léxicos en la descripción de las tumoraciones ováricas, ¿correcto? Entonces esto básicamente pues es una curva de lo que básicamente hemos estado hablando, ¿no es cierto? Los años 2000 comenzó con el profesor Timmerman, habrá de la característica iota, después en el 2009 el famoso G-RAN con el investigador Amor y colaboradores, el 2010 para la escuela americana, no tanto, también existió el consenso de ultrasonido por la sociedad radiológica, y ya pues en el 2020, ¿no es cierto? Es lo que apareció ya una, un paper en la cual te mencionaba cómo se tendría que hacer las evaluaciones y la calificación, evaluando estas lesiones ováricas, el ORANS, que lo hizo el Colegio Americano de Radiología, pero que participaron pues varios tipos de investigadores, no solamente ginecólogos, ecografistas, radiólogos, patólogos, oncólogos, ¿no es cierto? Y participaron básicamente Estados Unidos, Canadá y la Escuela Europea, que prácticamente toda la terminología que utilizaron en esta se basaron ya en el estudio previo de IOTA. Y de esa manera, pues han estandarizado y es lo que en la actualidad uno debería intentar aplicar en los informes ecográficos, este tipo de sistema de calificación de las lesiones ováricas alteradas. El problema de las ecografías, como posiblemente ya ha sido mencionado en alguna parte de la exposiciones de este curso, ¿no es cierto? Que es operador dependiente, eso es definitivo, ¿no es cierto? Va a depender también de la máquina, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente también del operador dependiente, ¿no es cierto? Existe una gran variabilidad entre radiólogos en experticia y en interpretación, de ahí que el lenguaje debe ser un léxico ya estandarizado, para evitar las incoherencias en la terminología y en los significados de cada presencia de cada hallazgo, ¿no? Como por ejemplo el diferenciar de lo que es ascitis o solamente o la presencia de líquido en fondo saco de Douglas, ¿correcto? Entonces, eso es lo que básicamente estas recomendaciones que son a veces inapropiadas causa este tipo de problemas en la información de los informes ecográficos. Entonces ya hablamos pues de esta ORANS, ¿no es cierto? ORANS, RANS, que se refiere, lo entendemos como un sistema de informes y datos, va a tratar, pues, de estandarizar las terminologías en los informes de estos datos que vamos a encontrar en la evaluación por ecografía, ¿correcto? Va a facilitar, por lo tanto, una comunicación entre radiólogo y médicos referentes y también, ¿por qué no decir, inclusive, va un poco a ayudar, pues, en la explicación a la paciente, pero sobre todo en la comunicación entre la persona que realiza la ecografía y las personas o médicos que van a tratar a la paciente para poder interpretar adecuadamente. ¿Va a haber una actualización periódica? Por supuestamente que sí, ¿no es cierto? Hemos dicho que 2020 ya ha comenzado ya, digamos, a su recomendación y solamente recordar, pues, que por ejemplo lo que hacemos en mama, que es el BRANS, ya está en su quinta y creo que va a aparecer ya su sexta actualización, y esto va a ser igual con este tipo de ORANS, ¿de acuerdo? Y nos va a permitir, por lo tanto, la estratificación de riesgo y con ello la recomendación y la organización clínica por parte del médico tratante. Para ello, primero vamos a hablar cómo debemos evaluar las masas a las lesiones ováricas en su diferente característica, y eso, como ya lo mencioné, que si me otro lo utiliza el ORANS, esto fue realizado por el grupo de expertos de IOTA, no el ORANS, sino el IOTA, ¿de acuerdo? Y dentro de ello, pues, logrado ecogenicidad, ¿no es cierto? Que se evalúa en una escala de grises, y esto puede ser anecoico cuando lo vemos muy negrito, ¿no es cierto? Y en el otro extremo, un aspecto ecogénico, ¿no es cierto? Que nos va a representar que puede ser una lesión sólida, y entre ellos un abanico de baja ecogenicidad, ¿no es cierto? O el vidrio esmerilado
con su sombra acústica, inclusive que lo vamos a hacer más adelante. En relación a la parte de terminología, pues decimos que estas lesiones ováricas es unilocular cuando solamente contiene un solo, digamos, superficie interna, ¿correcto? Independiente que esto sea regular o irregular. Entonces, un quiste unilocular sin tabique, sin partes sólidas o estructuras papilares, se dice que es un quiste unilocular, cuya pared puede ser lisa o regular, como en este ejemplo que estamos colocando en el lado derecho, en el número uno, o un quiste unilocular de un poco irregular, como estamos viendo, y ambos son uniloculares, ¿de acuerdo? La otra característica también de unilocular también se considera si esta parte del, de la imagen unilocular, ¿correcto? Tiene excrescencias, ¿de acuerdo? Excrescencias, pero estas excrescencias deben ser menor de 3 milímetros para que sea una irregular. Si ya esta excrescencia, es decir, su altura de la parte interna hasta la parte más alta de la excrescencia, mide más de 3 milímetros, eso ya es una proyección papilar. ¿Ok? También se habla de una lesión unilocular cuando pueda existir presencia de unas bolas, ¿no es cierto? Ecogénicas. Pero esta ecogenicidad no se refiere a la parte sólida, como lo hemos mencionado en la diapositiva anterior, sino a bola de grasas, como podemos encontrar en los famosos quistes dermoides, ¿no es cierto? Tiene un fondo anecoico irregular por estos puntos o líneas ecogénicas y puede tener pues esta bola de grasa, y esto no quita el hecho de que este es un quiste o una lesión unilocular, ¿correcto? También vamos a considerar como lesión unilocular cuando hay una presencia de barro, de Lange, ¿no es cierto? Que puede encontrarse en algunas lesiones de endometrioma, ¿de acuerdo? Todos estos tipos de variedades debemos clasificarlos como una lesión unilocular. La lesión unilocular también va a ser la presencia de lo que ya lo mencioné, si hay una elevación, una excrescencia, pero mayor o igual a 3 milímetros, que va a ser una proyección papilar, o si esta es mayor, cuando ya tiene un componente, un sólido un poco mayor, ¿de acuerdo? Pero también sigue siendo una lesión unilocular. La cuestión que acá, en esta nueva clasificación de lesiones, se habla de una lesión unilocular sin componente sólido, es todo lo anterior, ¿de acuerdo? O una lesión unilocular con componente sólido, que ya es, si hay presencia de papila o hay un componente sólido importante, menos del 80%. Después viene las otras dos grupos de lesiones no fisiológicas, que son la lesión multilocular. ¿Y cuando se dice que hay una lesión multilocular? Cuando hay presencia de un tabique, ¿no es cierto? Y se habla de tabique cuando va de un extremo a otro o llega a tener toda una continuidad de 360 grados. Entonces, basta que presente solamente un solo tabique, nosotros debemos denominar un quiste multilocular. ¿De acuerdo? Entonces ya no cambiarlo por la terminología a veces muy usada, que es el quiste tabicado, sino basta que sea un quiste tabicado que tiene un solo tabique. Esa es una lesión multilocular. Igual como en la lesión unilocular, en la lesión multilocular también vamos a clasificar una lesión multilocular sin componente sólido, como en este caso que está en el lado izquierdo, o una lesión multilocular con componente sólido, si encontramos pues la presencia de una papila o componente sólido o aparentemente sólida. Entonces ahí vamos ya teniendo cuatro tipos de lesiones patológicas, digamos, ¿no? La unilocular sin componente sólido, la unilocular con componente sólido, la multilocular sin componente sólido, la multilocular con componente sólido, y por último, pues, un tumor sólido, ¿no es cierto? Que es la quinta grupo de lesiones en cuanto a esta característica de su composición, ¿no es cierto? Y se entiende que es una tumoración sólida cuando todo es sólido, o por lo menos es más del 80% de su superficie tiene un componente sólido. ¿De acuerdo? En cuanto a su pared interna, que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores, debemos también describir en, en estas lesiones ováricas si esta quiste tiene una superficie interna lisa o regular, como lo que estamos viendo acá, o una lesión quística
de pared interna irregular, ¿correcto? Irregular, ¿correcto? O la presencia de papilas. Eso debemos también mencionar porque de esa manera es lo que cuando vamos a hacer la estratificación, este tipo de descripción es lo que nos va a permitir pues clasificarlo, ¿de acuerdo? Acá de igual manera ya es una lesión quística, de acuerdo con componente sólido, en este caso una presión papilar, pero también esta presión papilar, si bien es cierto, no en el O-RANS no evalúa tanto, pero en la parte de descripciones simple es diferente tener una presión papilar con una superficie regular o lisa o una presión papilar en una superficie irregular o como en coliflor, ¿no es cierto? Acá hay un mayor riesgo de malignidad, pero la clasificación de Orrans no lo han incluido digamos, esa caracterización, sino va a importar su presencia y su número, básicamente. También debemos, como ya también ha sido mencionado, ver el contenido, ¿no es cierto? Si es anecoico, ¿no es cierto? Si es envido esmerilado, una cosa de nivel leve, ¿ok? O que tiene un contenido quístico reticular, como en los casos hemorrágicos, ¿no es cierto? O una composición mixta entre líquido y algo que parece sólido, que puede ser grasa o puede ser hueso de calcificaciones. Entonces, eso también es importante describirlo en descripción de las lesiones ováricas. También es importante mencionar lo que se conoce como sombra acústica, ¿no es cierto? Que es una atenuación, una captura de los ecos, una pérdida de los ecos debido a una estructura básicamente sólida o sobre todo calcificada que va a dar pues en la parte posterior esta sombra acústica, ¿de acuerdo? Eso también debemos poner en la descripción, pero también debo mencionar que en el ORANS esta caracterización tampoco es utilizada mucho para su categorización. Otra cosa sí es importante, ¿de acuerdo? Que también fue ya mencionado IOTA y tal cual como lo describió IOTA, es utilizado y acordado en esta clasificación de low ranks, es la valoración del Doppler color, ¿no es cierto? Ya está demostrado hace mucho, buen tiempo, digamos, que la utilización del Doppler color es útil para intentar aumentar o disminuir la probabilidad de lesiones de malignidad en relación a su color, es decir, a su puntaje en color, y ya no en el estudio espectral que antes se hablaba de hace mucho tiempo, que se ha visto que no tiene mucha utilidad y que en la actualidad en el O-RANS no se utiliza el estudio espectral del Doppler, ¿no es cierto? Como sí se utiliza en el G-RANS, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en el O-RANS ya no se utiliza el estudio espectral, solamente se utiliza el puntaje de coloración, el score color, que se evalúa,